Después a los grupos, si están preparados para estudiar la palabra, ¿están preparados? Amén. Abran su Biblia pues, en Segunda de Tesalonicenses. Ok. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Y vamos a estar estudiando los versículos 3 al 12. ¿Está bien? Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 3 al 12. Y dice el apóstol Pablo: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión. Hemos ya mencionado en otras ocasiones, en muchas ocasiones, que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Lo acabamos de mencionar hace rato en la alabanza, que ya que vivimos en un mundo en donde los principios que gobiernan a este mundo son diametralmente opuestos a los principios de la palabra del Señor, es obvio, ¿no?, que el creyente sufra persecuciones o padezca lo que el apóstol Pedro llama padecer como cristiano. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 4, aquí estamos cerquita, vamos para allá. En 1 de Pedro 4, versículo 16, vean lo que dice. Bueno, desde el 15 dice: así que si ninguno de vosotros padezca padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, que ninguno sufra o padezca por hacer cosas malas. Pero dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Lo que el apóstol Pedro llama aquí, denomina como padecer como cristiano. ¿A qué se refiere con eso de padecer como cristiano? Ya sabemos que no se refiere a cuando nosotros mismos provocamos el padecimiento por nuestro mal comportamiento
porque hacemos algo malo y entonces recibimos reprensión o castigo por ello. Si alguno padece por hacer algo malo, está bien, así tiene que ser. Pero dice Pedro, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios. ¿Pero qué significa? ¿A qué se refiere Pedro con padecer como cristiano? En primer lugar, por lo que ya decíamos, ¿no? La corriente de este mundo que va hacia un lado y los principios cristianos nos llevan hacia otro. Pero eso implica también que este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas. La filosofía que gobierna este mundo es la filosofía de Satanás. Y entonces el creyente, el cristiano, no puede vivir feliz al ver la destrucción moral y la destrucción de la justicia en el mundo en el que vivimos. No podemos estar felices a ver cómo cuestiones que no son lícitas a la vista de la Biblia estén ganando terreno, por ejemplo, en la Cámara de Diputados y de Senadores. No podemos estar contentos con que pasen cosas así en nuestro mundo, con tanta injusticia y tanta inmoralidad gobernando en nuestro mundo. No podemos estar felices. Si bien estamos felices por el sol, por la luna, las estrellas, el cielo, los árboles, ¿verdad? Estamos contentos con el mundo que Dios nos dio para vivir. Es una maravilla. Pero los principios que gobiernan a este mundo son satánicos. Y cada vez más, y cada vez más. Por eso no podemos estar felices con eso, ¿no? Esto ya provoca cierto padecimiento en nosotros. Pero además de ello, lo que ya le decíamos, ¿no? La corriente de este mundo, que va directamente opuesta a lo que nos propone la palabra del Señor, y entonces eso provoca que el que realmente vive como cristiano padezca como cristiano. El que realmente vive como cristiano, hermanos, va a recibir de este mundo burlas, juicio, odio y hasta llegar a la persecución. El verdadero cristiano siempre va a recibir algo de esto, si realmente vive el cristianismo, si no se amolda a este mundo. Claro que se amolda a este mundo, ¿no? Se viste como ellos, se pone el tatuaje, se pone la inscripción como ellos, habla como ellos, se comporta como ellos. Pues ese no va a sufrir. Pero el que quiere vivir contracorriente, honrando a su Señor, va a recibir este tipo de cosas. Eso es lo más natural. Entonces Pablo, fíjense cómo estamos en el capítulo 1, versículo 3, dice que da gracias a Dios por ellos, por los tesalonicenses. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Debemos hacerlo. Dice aquí, como es digno. ¿Qué significa eso? Ustedes se lo han ganado. Damos gracias a Dios por ustedes porque se lo han ganado. ¿En qué? Porque es digno alabar a Dios por ellos. Dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para que nos den más. Y si ustedes han leído la primera carta de los tesalonicenses, vayan ustedes, por ejemplo, al capítulo 3, versículo 10. Y eso es algo que Pablo les pedía que hicieran en la primera carta. En 3:10 les dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. ¿Se acuerdan que ya predicamos sobre esto? Y decíamos que Pablo estaba preocupado por la fe de ellos. Sabía que le hacía falta algo a la fe de ellos. ¿Y qué hace? Quiere ir a completar esa fe. Y por eso les escribí la primera carta. ¿Y qué es lo que ve él al escribir la segunda carta? ¿Qué es lo que nota? Que los se han superado en ese aspecto, en su fe. Dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Y qué otra cosa les pidió en la primera carta? Versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. ¿Y por qué los felicita aquí? Dicen, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Eso quiere decir, las dos cosas que les pidió en la primera carta, las hicieron, las lograron, se superaron en ellas. Y por eso en la segunda carta a los tesalonicenses les dice, debemos dar gracias a Dios porque es digno que lo hagamos. ¿Sí? Si nosotros no los felicitáramos por esto que están haciendo bien, estaría mal.
¿no? Entonces, es digno que le agradezcamos a Dios por su vida. Luego dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. O sea, tanto es esa buena respuesta de los tesalonicenses fue tan buena que Pablo los pone como ejemplo. Se gloria de ellos ante las demás iglesias. ¿Qué significa? Que se llena de orgullo al hablar de ellos delante de las otras iglesias. Es como cuando uno va a otra iglesia y habla bien de la propia, ¿no? No, en mi iglesia, no, mis hermanos son a todo dar, una bendición para nosotros. Eso es. Pero, por eso dice Pablo que es digno de dar gracias a Dios por ellos. Pero fíjense, hay algo que aumenta ese sentir de Pablo, ese orgullo que él siente por ellos. ¿Y qué es? ¿Qué es eso que desborda el orgullo de Pablo por ellos? Hermanos, que esas cosas que compusieron, esa superación en la vida cristiana, la hicieron, fíjense, ¿en qué situación? ¿En qué ambiente? Dice, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Eso quiere decir, esta iglesia estaba pasando por persecución, por tribulación. Y sumado a eso, lograron corregir las cosas que Pablo les señaló en la primera carta. ¿Eso qué nos enseña? En primer lugar nos enseña que las tribulaciones que suframos no son pretexto para no superarnos en la vida cristiana. Nadie puede decir, es que ha sido tan difícil lo que ha pasado, es que se han burlado de mí tanto, me ha tocado vivir cosas tan difíciles que no he tenido tiempo de orar. Y entonces no he podido superarme en la vida cristiana. Eso no se vale, ¿no? Aquí nos demuestran los tesalonicenses que a pesar de las tribulaciones y persecuciones que tenían, ellos lograron superarse en la vida cristiana. No hay pretexto. El apóstol Pedro, que es una carta donde se habla mucho también de las pruebas, ¿no? Les dice a los que les escribe Pedro que ellos están sufriendo pruebas y les dice, pero sean santos como Dios es santo. No hay pretexto para que no seamos santos. No pongamos de pretexto las persecuciones que sufrimos, ¿verdad? Para que descuidemos nuestra vida espiritual. Es la primera enseñanza. No hay pretexto. Además, si vamos a esperar a que se acaben nuestras pruebas y tribulaciones para ahora sí consagrarnos a Dios, ¿cuándo nos vamos a consagrar? Si la vida está llena de tribulaciones. Entonces, más bien tendríamos que aprender que así es la vida cristiana. Que ser cristiano es nadar contra corriente. Lo tenemos que saber. Y entonces ahora, eso ya lo sabemos, ya lo cantamos. Ahora tenemos que saber cómo se enfrentan estas tribulaciones. ¿Cómo las debemos enfrentar? ¿Por qué vienen? ¿Cuál es el significado de ellas según el punto de vista divino? Vamos a aprender de eso el día de hoy, ¿ok? Primero, ¿cómo se deben enfrentar las tribulaciones? Las persecuciones. ¿Y de qué tipo de tribulaciones estamos hablando? Por causa de Cristo. Lo que Pedro llama padecer como cristiano. Si no estamos refiriendo a otro tipo de cosas. Cuando tú cosechas porque sembraste mal, a eso te lo mereces. No estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de padecer por Cristo, de lo cual no debemos avergonzarnos, sino gloriarnos en ello. Es lo que vamos a aprender hoy, ¿sí? Entonces, ¿cómo se deben enfrentar esas tribulaciones cuando son por causa de Cristo? Vamos a verlo, versículo 4. Dice el versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra, ¿qué? ¿Cómo se deben enfrentar? Paciencia y fe. En todas vuestras persecuciones y tribulaciones, ¿qué? Ahí están. Son tres cosas. Lo primero, las tribulaciones se tienen que soportar. Punto. ¿Qué significa soportar? La palabra aquí, soportar, es la palabra anexomai, que significa llevar una carga pesada. O sea, como dicen, es la cruz que me tocó llevar.
Sí, como cristiano, esa es tu cruz. Y la debes llevar con gozo. La cruz de Cristo se lleva con gozo. Pero es pesada. Ah, por supuesto que es pesada. Es una carga pesada, pero hay que llevarla por amor a Cristo, por causa de Cristo. Se lleva, punto, la tienes que cargar. No puedes hacerlo a un lado, no puedes soltarla, no puedes descansar. Es una carga que vas a llevar toda la vida cristiana. Las tribulaciones que se soportan. Y punto. ¿Están de acuerdo? Si no, no me importa, porque así es. Las tribulaciones se soportan, punto. No las puedes dejar descansar, las tienes que soportar. ¿Y cómo las tienes que soportar? Con paciencia. ¿Y qué significa paciencia? La palabra aquí es la palabra hupomone, que significa aguantar, soportar. Eso quiere decir, ¿cómo se soportan las tribulaciones? Con fortaleza de espíritu, con buena actitud. Eso es paciencia. No quejándose. Ay, es que la vida cristiana es tan difícil, es que Dios nos puso a la cruz tan pesadas. No. ¿Te pareces a la cosa? A la que sale ahí, a Chabela, Chabela. No, es con gozo, se soporta con paciencia, o sea, con fortaleza espiritual. Y además dice ahí, con fe. Esta es la parte más importante. Y Paloma nos la predicó, nos la compartió en su mensaje del miércoles. ¿Cuántos lo vieron? Tienen que verla. Y nos compartió acerca de la fe. ¿Por qué? Porque la fe significa con haber sido persuadido de algo. La pistis viene de la raíz peito, que significa ser persuadido. Cuando tú tienes fe significa que fuiste persuadido de algo, convencido de algo. Y si ya fuiste convencido, entonces lo tomas con valor, ¿no? Entonces sigues adelante, no importa lo que pase, porque ya fuiste convencido. Ahora, si no has sido convencido, ¿cómo vas en la vida cristiana? Tomando la mano, poniendo la mano en el arado y mirando atrás. Eso significa, no tienes fe, no fuiste convencido, estás mirando para atrás. Estás añorando la vida pasada. No, aquellos que tienen fe son los que han sido convencidos. Miran para adelante. Y no importa lo que suceda, siguen adelante. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Cuando realmente has sido convencido por el amor de Dios, por el Evangelio, entonces eres un creyente fiel, dispuesto a soportar con paciencia cualquier tribulación que venga por causa de Cristo. Si realmente has sido convencido. ¿Tienes fe? Entonces lo demuestras ¿cómo? Soportando con paciencia. Así se enfrentan las tribulaciones. Así se enfrenta el padecer como cristiano. ¿Vamos bien? Ahora, lo que sigue es tremendo en el versículo 5. Porque dice el apóstol Pablo, esto, ¿de qué está hablando Pablo? De padecer con paciencia y fe. Está hablando de ese tema, de padecer por causa de Cristo. Y dice Pablo, esto de padecer por causa de Cristo es demostración del justo juicio de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene un juicio justo, una manera correcta de sopesar las cosas, una manera correcta de ver la vida. Y dentro de la forma de vida, dentro de la forma en la que Dios ve la vida que nos dejó, o sea, la vida que Él creó para nosotros, desde la perspectiva divina, hermanos, sufrir por Cristo es justo. ¿Se asombran? No tendríamos por qué. Desde el punto de vista divino, que es justo, que es el punto de vista más justo que puede existir, sufrir por Cristo es lo correcto. Si tú dices cristiano, te dices cristiano y no estás dispuesto a padecer por Cristo, no te digas cristiano. Ni siquiera lo insinúes. No eres.
El cristiano es justo que padezca por Cristo. Es lo justo y es lo correcto. Esto es demostración, o sea, una señal manifiesta del justo juicio de Dios. El que sufre por Cristo es de Cristo. Es una señal manifiesta. Qué tremendo, ¿eh? Y luego sigue diciendo, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Es una señal manifiesta de que eres del reino de Dios. Para que seas tenido por dignos, aunque realmente aquí no significa para qué, porque es la palabra griega eis, que no significa para qué, sino en. En otras palabras está diciendo que por el justo juicio de Dios, los verdaderos creyentes son considerados dignos de sufrir por causa de Cristo. En otras palabras, sufrir por causa de Cristo es un privilegio. Se me llena la boca de decir esto. Qué tremendo, qué concepto nuevo para nosotros, qué concepto se reafirma en nuestros corazones. Sufrir por Cristo es lo correcto y es un privilegio de aquellos que realmente son cristianos. Y ese Pablo termina diciendo en el versículo, por el cual asimismo padecéis, porque ellos estaban padeciendo como cristianos, padeciendo como cristianos. Por eso Jesús consideraba el padecer por causa de Cristo una bienaventuranza. Dijo Jesús, bienaventurados, qué felices son aquellos que reciben persecución por causa de la justicia. Son bienaventurados. Y Jesús puso como argumento del gozo del creyente perseguido el galardón que recibiría. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Galardón, recompensa, retribución, la retribución divina. Vamos a platicar de eso ahora, de la retribución, porque el Señor tiene retribución. Él es un Dios justo y tiene retribución para los que sufren y para los que hacen sufrir. Hablemos de la retribución, versículos 6 al 10. Dice Pablo, porque, y esta palabra porque no es tampoco porque, es el griego ei, que significa si es que así fuera. En otras palabras, si realmente estás padeciendo por causa de Cristo, si tu padecimiento realmente es por causa de Cristo, cuando así suceda, hermanos, entonces ¿qué sucede? Se activa la justicia divina. El padecimiento del cristiano activa la justicia divina. Vean lo que dice aquí el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y luego, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Entonces, ¿qué dice la retribución divina? Que a los que nos atribulan serán atribulados, y los que somos atribulados recibiremos reposo. ¿Cuándo? ¿Dónde? La manifestación. Ahí lo dice, cuando se manifieste el Señor. ¿Eso a qué se refiere? A su venida, ¿no? Cuando ya el Señor enjugará nuestras lágrimas, ya no habrá más llanto, más lloro, más tristeza. ¿Cuándo? En la demostración, cuando se manifieste. Se dice que se va a manifestar desde el cielo con los ángeles de su poder. Ya hemos visto que en la venida siempre van a haber ángeles y va a ser la trompeta. Ahí está. Son elementos que son parte de esto. ¿Cuándo será entonces? En la venida. Para que nosotros no esperamos que sea ahorita la retribución. Nosotros, como el salmista, a veces decimos, Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, nos vengarás de estas personas? No debe haber en nosotros sentimiento de venganza. Jesús nos enseñó que odiáramos, inclusive, que bendijéramos a los que nos odian, que bendijéramos a los que nos maldicen, no que los odiáramos, que bendijéramos a los que nos maldicen. ¿No? ¿Ok? Ya quedó grabado. Entonces, nosotros no debemos odiar, no, cuidado. ¿La retribución es de quién? Del Señor. Él va a retribuir. ¿Cuándo? Cuando venga.
Ahora, si lo hace aquí en parte de la tierra, es su decisión. Nosotros no somos llamados a buscar venganza, sino a amar, a perdonar, ¿ok? Pero así es, Dios va a hacer la retribución. La retribución divina para los malos, ¿cuál va a ser? Versículo 8. En llama de fuego, el fuego que ahorita puede representar el juicio, ¿no? Para dar retribución a los que, ¿qué? No conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué interesante. La retribución divina, que tiene que ver con juicio, ¿sobre quién va a venir? Algunos decimos, a los que me atribularon, a los que me hicieron daño, que el Señor venga en mis lágrimas. No, aquí no dice eso. No dice aquí, voy a dar retribución a los que los hicieron sufrir. Aquí dice, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón del juicio. Esa es la razón de esta retribución, de esta condenación, que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Eso ya lo sabíamos. ¿Para qué le queremos añadir otra cosa? ¿No? Algunos de nosotros diríamos, los que no obedecieron a Dios, no obedecieron al Evangelio, y me hicieron mucho daño. No, no es por eso. No es por eso. Las razones por las que va a venir este juicio divino es por las mismas que ya conocimos. No conocieron, no aceptaron el Evangelio, no lo obedecen. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Y cuál será el castigo? También ya lo sabemos. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. No es destrucción. Acuérdense que el infierno no es un lugar de destrucción, es un lugar de castigo eterno, eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. El peor castigo de todos, ¿cuál es? Ser excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso ya lo sabíamos. Ese es el castigo para los que no creen. ¿Por qué nos hacen sufrir las personas que no creen? ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué no nos entienden? ¿Por qué se burlan? Pues porque no creen. El día que crean, si Dios les da la oportunidad de creer, ya no nos perseguirán, nos amarán y orarán por nosotros y nos edificarán en la fe. Esa es la razón principal. No conocieron ni obedecen. Y ese es el castigo. Ahora, la retribución para los buenos. Y en esto nos vamos a concentrar. En esto nos vamos a concentrar. ¿Ok? ¿Cuál es la retribución para los que son creyentes? Y por causa de que creen realmente y van contra la corriente de este mundo, viven como cristianos y por lo tanto padecen como cristianos. ¿Cuál es la retribución divina para ellos? Está precioso, hermanos. En contraste para los que no creyeron. Versículo 10. Cuando venga en aquel día, para. ¿Se dan cuenta? Para. Esta es la razón por la que el Señor va a venir en aquel día. Para ser glorificado. Hermanos, dejemos de vernos a nosotros mismos. Siempre pensamos en nosotros. Para que el Señor me lleve a disfrutar. Para que el Señor me lleve a las calles de oro y mar de cristal. No se trata de nosotros. Siempre se trata de Él, de la gloria de Dios. ¿Para qué va a venir? Para ser glorificado. Ahora, ¿ves lo que sigue? En sus santos. En, no dice por sus santos. ¿Se dan cuenta? No dice para ser glorificado por. Eso quiere decir, entonces, si dijera ahí por sus santos, ¿qué entenderíamos? Pues vamos a estar ahí para que estemos todo el tiempo alabando al Señor. No sabemos qué vamos a estar haciendo. Pero no dice para ser glorificado por sus santos. Dice ser glorificado en sus santos. ¿Qué significa esto? El cambio de vida. Por las cosas que el Señor produjo en nosotros. Vamos a ser un reflejo de su gloria. Dios va a ser glorificado en nosotros por lo que hizo en nosotros, los cambios que logró en nosotros, el perfeccionamiento que hizo en Cristo Jesús, porque vamos a ser perfeccionados en Cristo Jesús en aquel día. Ahorita estamos en ese proceso
pero ese día estaremos perfectos en Cristo. El Señor va a ser glorificado en nosotros. O sea, la gloria de Dios estará siendo reflejada en nosotros por lo que emanó de Él. La gloria emana de Dios, nosotros la reflejamos. Y esta idea en el Nuevo Testamento es muy seguida, muy mencionada, que Dios se glorifica en nosotros y nosotros somos glorificados en Él. Es algo recíproco. Dios se glorifica en nosotros, nosotros nos glorificamos en Él. Nosotros, por supuesto, estando en Él. Y Él por lo que logró en nosotros, por los cambios que hizo en nosotros. Y dice, y ser admirado en todos los que creyeron, ser admirado otra vez en. Eso quiere decir que todos vamos a admirar la gloria de Dios reflejada en los que creyeron. Y Dios va a ser glorificado por eso. Dios se glorifica porque Él se ha admirado en los que creyeron. Yo espero que las gentes desde hoy puedan estar viendo esto. La gloria de Dios reflejada en los que creemos. Espero que así esté siendo desde hoy y lo siga siendo para toda la eternidad. El propósito supremo de la vida cristiana, hermanos, ¿cuál es? Vean ustedes versículo 11. Por lo cual asimismo, entonces Pablo hace una oración. Pablo toma como pretexto este tema del sufrir por Cristo y de que el creyente que sufre por Cristo está glorificando al Señor en su vida. Dios está siendo admirado en la vida del que sufre por Cristo. Y será admirado cuando el Señor venga, por supuesto, pero desde hoy el Señor está siendo glorificado y admirado en los que viven por causa de Cristo y por lo tanto padecen por causa de Cristo. Y entonces eso despierta en Pablo el hacer una oración. Ahora notemos, ahora que estamos nosotros desde todo este año, ¿no? Hemos estado aprendiendo a orar. Primero tuvimos una serie de predicaciones de aprender a orar, aprendiendo del mejor, aprendiendo de Pablo, y después cada domingo hemos estado orando temas bíblicos, estamos aprendiendo a orar. Vean este tema, esta propuesta de Pablo para orar. Dice, por lo cual asimismo oramos por vosotros. ¿Para qué, hermanos? Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. ¿Qué está diciendo Pablo aquí con esto? Que sigamos siendo considerados dignos de sufrir por Cristo. Esta es la oración de Pablo. Que ustedes sigan siendo considerados por el Señor como dignos de sufrir por Él, de acuerdo al llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Es lo que está orando Pablo. Y luego dice, y cumpla todo propósito de bondad. ¿En quién está ese propósito de bondad? Bueno, en nosotros aquí. Ahora, el creyente tiene muchos propósitos en esta vida. Pablo está pidiendo que se cumplan todos los propósitos en la vida del creyente. No. Nada más, ¿cuál es? Todo propósito de bondad. O sea, todo propósito bueno, conforme a la voluntad de Dios. Dios no va a cumplir todos nuestros propósitos, solamente va a cumplir los que sean buenos. Todo propósito de bondad y toda obra de fe. ¿Qué es fe? Obediencia. Toda obra de obediencia a la palabra. Que Dios lo cumpla ¿con qué? Con su poder. Esa es la oración apostólica para la iglesia. Que cumpla dos cosas con su poder. Todo propósito de bondad y toda obra de fe. Ahora, ¿para qué pide esto? Hermano, vamos a cerrar con ¿cómo se llama? Con broche de oro, versículo 12. La razón por la que Pablo pide esto, ora de esta manera a la iglesia, es porque, ¿para qué, hermanos? Y lo que va a pedir, hermanos, es
según el final del versículo 12, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Eso quiere decir, esta razón por la que Pablo pide esto, ¿verdad?, es para que entendamos que todo lo que recibimos, inclusive el poder sufrir por causa de Cristo, es una obra de gracia de Dios. Yo quiero que entiendas eso, hermano. Tú y yo no merecemos sufrir por Cristo. Ni siquiera eso. Sufrir por Cristo es una obra de gracia. Dios es un regalo de Dios. Es un privilegio que Dios nos concede. ¿Por qué? Por su gracia. Sufrir por Cristo es un privilegio que Dios nos concede por su gracia. ¿Entiende esto? Dice, ¿para qué? Por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo, ¿qué? Ahí viene el propósito. El propósito que debe coronar todas nuestras peticiones siempre, hermanos. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Lo que decíamos, ¿no? Él en nosotros, nosotros en Él. Esa glorificación mutua que Dios en su gracia nos permite, porque nosotros, ¿qué relación podríamos tener con Dios si Él es un Dios santo, alejado de nosotros totalmente, por sus características, totalmente separado de nosotros? Pero por su gracia se hizo cercano. Y por su gracia Él puede ser glorificado en nosotros, así como nosotros somos glorificados en Él. Hermanos, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y nosotros en Él. Ese es el propósito de la vida cristiana. Aquí se quita totalmente de nuestra mente el confort, ¿no? Nuestras peticiones egoístas, el pasarla bien, el beneficio personal, quedan excluidos en la vida y mente de aquel que ama al Señor, en la vida y mente de aquel que le ha entregado su vida a Cristo. Nuestra vida tiene un propósito, uno solo, y es que nuestro Dios sea glorificado en nosotros, así como nosotros hemos sido glorificados en Él. Qué precioso. Hagamos un recuento. El cristiano no vive para su propia gloria o beneficio. No, ese no es un cristiano. El cristiano es aquel que vive para la gloria de Dios. El cristiano es aquel que está dispuesto a vivir dignamente su llamado. Y ese llamado divino conlleva el sufrimiento como una gracia en la cual Dios nos permite participar. Ser maltratados por Cristo para nosotros es un privilegio inmerecido. Así que, hermanos, que no te dé temor hablar por Cristo, que no te dé temor vivir por Cristo, no te dé temor morir por Cristo. Es un privilegio.